Me llamo Ana, y esto que voy a contarles es algo que nadie debería vivir, pero sé que no soy la única. Desde que conocí a Ricardo en la universidad, me atrapó de inmediato. Era todo lo que siempre quise. Inteligente, carismático, un tipo que parecía inalcanzable. Pero algo en mí fue creciendo. Una obsesión que no pude controlar. Cuando finalmente me rechazó, pensé que solo era cuestión de tiempo. Pero no fue así. No soportaba la idea de perderlo. Y ahí fue cuando escuché de un amuleto que podía hacer que alguien te deseara y no pudiera alejarse jamás. Al principio, dudé, claro, pero el dolor era tan grande que terminé buscando a alguien que me hiciera ese amarre. Encontré a una mujer que decía saber de rituales, sin magia de fantasía, solo símbolos, velas y un par de objetos que ella misma fabricaba. Me dijo que para el amarre necesitaba una prenda de él y que luego, por unos días, debía cumplir ciertas indicaciones, sin fallar. Lo hice, y al principio pensé que solo era sugestión. Pero algo cambió. Ricardo comenzó a buscarme sin que yo le hablara. Aparecía en los lugares donde estaba. Sus mensajes se hicieron constantes, y en poco tiempo parecía incapaz de dejarme sola. Al principio, sentí que había ganado, pero la obsesión que él tenía por mí se volvió un peso insoportable. Al principio, pensé que lo había logrado. Ricardo me buscaba sin parar. Parecía que ya no podía olvidarme. Pero no era amor. Era algo mucho peor. Cada vez que intentaba alejarme un poco, él aparecía. No importaba si estaba en clase, en casa de mis amigos o en la calle. Sabía dónde estaba, qué hacía, a qué hora. Eso me empezó a asustar de verdad. Le pedí que parara, pero era como si estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. Su mirada ya no tenía brillo, solo una obsesión densa que me hacía sentir atrapada. Lo peor no fue eso. Un día, hablando con la mujer que me hizo el amarre, le dije que esto estaba fuera de control. Quería que deshiciera lo que había hecho, pero ella me miró con frialdad y me dijo algo que nunca olvidaré. Lo que está hecho con ese nivel de fuerza no tiene marcha atrás. Si quieres romperlo, tendrás que pagar un precio mucho más alto. No le creí. Pensé que podía solucionarlo sola. Decidí buscar otra persona, alguien que dijera poder deshacer amarres. Lo que vino después fue aún peor. Me hicieron un ritual para romper el vínculo, y durante unos días sentí que la presión se aliviaba, que podía respirar. Pero entonces, Ricardo cambió. Su obsesión se volvió peligrosa. Empezó a acosarme, apareció en mi casa sin avisar, y me siguió hasta el trabajo. La gente empezó a mirarme raro porque él no me dejaba en paz, y yo no podía explicarlo. Intenté bloquearlo en todas partes, pero su presencia era constante. Lo peor era la sensación de que estaba atada a él, no solo físicamente sino mentalmente. No podía pensar en nadie más, no podía salir sin miedo. Y entonces, la mujer me advirtió: el amarre que hiciste no solo lo ató a él, te ató a ti también. Lo que tú sientas o hagas está conectado a él para siempre. Con el tiempo entendí que este tipo de amarres no son un juego, no son promesas de amor, son cadenas invisibles que aprietan con fuerza y no te dejan escapar. Ni Ricardo ni yo teníamos control. Él parecía un esclavo de la misma fuerza que me mantenía prisionera. Cada día era una batalla con mi propia mente, con mis miedos y con la realidad que me negaba a soltarlo. Intenté hablar con psicólogos, con amigos, con mi familia, pero nadie entendía. Solo déjalo, me decían. Pero no era así. No podía. Había un poder que lo dominaba todo, que no se podía romper con fuerza de voluntad, ni con lágrimas. Hoy escribo esto porque no quiero que nadie más caiga en esta trampa. No existe escape fácil para algo así. La obsesión que desperté no solo destruyó mi vida, sino que me robó la libertad. Ricardo desapareció hace semanas, pero sé que no es un adiós. Sé que no puedo escapar de lo que desaté, porque esta historia no termina con una ruptura, ni con un perdón. Termina con el hecho de que ahora estoy atada a alguien que ni siquiera está aquí, y que nadie podrá liberarme. Si alguna vez te hablan de amarres, de controlar a alguien con magia,
piensa dos veces. El precio no es amor, es esclavitud. Me llamo Laura y trabajo en una librería pequeña en el centro de la ciudad. Una tarde lluviosa, mientras cerraba, vi un paquete mal envuelto tirado en la acera, medio cubierto de hojas. Tenía un olor raro, a humedad y algo más, como a hierro oxidado. Decidí llevarlo conmigo, pensando que podría ser algún libro antiguo. Cuando lo abrí, encontré un cuaderno de tapas gastadas, sin título, con páginas llenas de símbolos extraños y anotaciones en tinta casi borrada. Al principio pensé que era un diario, pero pronto comprendí que era un manual de rituales. No de los que salen en películas, sino algo mucho más oscuro y concreto. Instrucciones para hacer amarres, maldiciones y contratos. Lo más perturbador era que parecía una guía para manipular a alguien sin que lo supiera, usando objetos personales y algo que llamaban marca de la sangre. Conforme leía, una mezcla de fascinación y miedo me invadió. Encontré la descripción de un ritual que se podía hacer para atar a alguien sin posibilidad de ruptura, con un precio oculto que no estaba claro al principio. No sé qué me impulsó, pero esa misma noche conseguí un mechón de pelo de mi ex, con quien había terminado hacía semanas y con quien no había tenido contacto. Decidí hacer el ritual para saber si realmente funcionaba. No creía en esas cosas, pero la curiosidad era más fuerte. La noche en que decidí hacer el ritual recuerdo que estaba nerviosa, pero también había una mezcla de incredulidad y necesidad de creer que algo podía cambiar. El manual decía que necesitaba 5 cosas para completar la marca de la sangre: una prenda personal de la persona, un objeto que tuviera su esencia, en mi caso, un mechón de cabello, una vela negra, sal marina y mi propia sangre. El procedimiento parecía simple pero meticuloso. Tenía que dibujar el símbolo que indicaba el cuaderno con la sangre en la vela, colocar el objeto dentro de un círculo de sal y recitar unas palabras extrañas que el manual describía como un juramento ancestral. Aunque no entendía el significado, repetí el texto tal cual estaba escrito, con la voz temblorosa. Al terminar, sentí un frío inexplicable recorrer todo mi cuerpo. La vela se apagó sola, y la habitación quedó sumida en un silencio absoluto, tan denso que hasta mi respiración parecía un ruido extraño. Pensé que era solo sugestión, pero al día siguiente todo comenzó a cambiar. Recibí un mensaje de mi ex a primera hora. No era normal que me escribiera, menos tan temprano. El texto decía: ¿estás bien? He estado pensando en ti. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si sentir alegría o miedo. Conforme pasaban los días, sus mensajes y llamadas se volvieron constantes. Aparecía en los lugares donde estaba sin que yo le avisara. Incluso mis amigos notaron que él estaba obsesionado, y me preguntaban qué había pasado. Yo intenté distanciarme, responder con frialdad, evitar verlo, pero no había forma de escapar. Era como si una fuerza invisible lo obligara a permanecer cerca, y lo peor era que yo sentía lo mismo. No podía dejar de pensar en él, aunque sabía que eso me estaba destruyendo. A la semana, mi sueño comenzó a alterarse. Tenía pesadillas donde veía el símbolo del ritual tatuado en mi piel que me quemaba y recordaba que ahora algo dentro de mí estaba sellado. El cuaderno que había encontrado seguía apareciendo en lugares donde no lo dejaba. Sobre mi mesa, al lado de mi cama, en la entrada de mi casa. Intenté quemarlo, pero la hoja con el símbolo principal no se quemaba, como si estuviera hecha de un material extraño. Comencé a sentir que alguien me observaba, una presencia invisible pero pesada que me hacía estar nerviosa todo el tiempo. Había consultado en internet, y lo que encontré sobre amarres de sangre no era alentador. Decían que una vez que se hacía el pacto, la persona quedaba marcada para siempre, y que romperlo requería un precio mucho más alto que el ritual original. Las advertencias hablaban de consecuencias físicas, mentales y emocionales, pérdida de libertad, obsesión incontrolable, y algo peor, un vínculo que trascendía la voluntad. Con el tiempo, mi ex empezó a comportarse de una forma que ya no era normal ni humana. Se volvió violento, celoso hasta lo irracional.
No solo no me dejaba sola, sino que sus cambios de humor eran extremos. Cuando intentaba alejarme, me sentía como si algo me atara a él. No era solo miedo, era una sensación física, una presión invisible en el pecho que no me dejaba respirar. Mis amigos y familia comenzaron a preocuparse porque yo cambié radicalmente. Me aislé, dejé de trabajar, me alejé de todos. Pero no podía contar lo que realmente pasaba. ¿Quién me creería si hablaba de rituales y maldiciones? Ahora, cada día que pasa siento más claro que hice algo que no puedo controlar, que no puedo deshacer. Lo peor es que sé que no solo él está atrapado en esto, sino que yo también. Me llamo Marcos, tengo 28 años y siempre he sido un tipo escéptico, incluso con lo que pasa en mi barrio, donde la gente habla de trabajos y hechizos como si fueran ofertas normales de mercado. La historia comienza hace unos meses, cuando el negocio en el que trabajo estaba a punto de quebrar. Tenía deudas que no podía pagar, una presión insoportable, y ya no sabía qué hacer. Un día, mientras caminaba por la calle principal después de salir de la fábrica, un hombre mayor, con una mirada penetrante y sin nada de miedo en sus ojos, me detuvo. «Sé lo que necesitas», me dijo con voz calmada. «Puedo ayudarte a que tu suerte cambie, pero todo tiene un precio». No le di importancia, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Al día siguiente, el mismo hombre apareció frente a la tienda donde trabajo. Me entregó una pequeña bolsa de tela con hierbas, un papel con símbolos extraños y un consejo claro. «Haz esto y la fortuna será tuya, pero no olvides firmar el contrato con tu sangre». Pensé que era una broma o algún truco barato, pero la desesperación pudo más. La noche en que decidí seguir las instrucciones del hombre, lo hice casi sin creer. El ritual parecía sencillo, pero el papel que me entregó indicaba que debía marcar mi nombre con mi propia sangre para sellar el contrato. No había vuelta atrás. Con un cuchillo pequeño, hice una pequeña incisión en mi dedo y firmé el papel con mi sangre, mientras recitaba las palabras que el hombre me había dictado. Un juramento de entrega y cambio. Sentí un hormigueo extraño recorrer mi brazo, como si una corriente invisible me atravesara. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Mi suerte mejoró rápido. Conseguí un aumento inesperado en el trabajo, los clientes comenzaron a llegar, y la deuda que me aplastaba parecía desvanecerse. Pero había detalles inquietantes que no podía ignorar. Todo parecía ir bien, pero cada vez que miraba a mi alrededor sentía una presencia, como si alguien me observase. No había nadie visible, pero esa sensación se hizo constante, agobiante. Además, mis sueños se llenaron de imágenes confusas, figuras encapuchadas, voces susurrantes que repetían mi nombre y símbolos que no entendía. Intenté ignorarlo, convencido de que era solo estrés. Pero lo más extraño llegó una semana después. Una noche, cuando llegaba a casa, encontré un sobre negro en el buzón. Dentro, una nota sin firma que decía: «Recuerda que todo precio debe ser pagado. La suerte tiene su precio, y tu contrato exige una entrega». Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Llamé al hombre para exigir respuestas, pero su número ya no existía. Supe entonces que me había metido en algo que no entendía y que no podría controlar. Los días siguientes fueron una mezcla de suerte inusual y sucesos inquietantes. Mi salud comenzó a deteriorarse sin explicación médica clara. Cansancio extremo, dolores que ningún doctor podía diagnosticar. Peor aún, sentía que alguien me seguía a todas partes. Una sombra que se acercaba más cada día. Al contarle a mi hermana lo que pasaba, ella me advirtió que conocía historias de gente que había caído en esos contratos de brujería urbana y que pagaban con su propia vida. Intenté romper el contrato, buscar ayuda en iglesias, en parapsicólogos, pero nada funcionó. Ahora sé que ese contrato no es solo un papel manchado de sangre. Es una condena. Y lo peor es que cada vez que trato de escapar, la sombra se vuelve más fuerte. Sentí que estaba atrapado en una pesadilla sin fin.
Mi salud se deterioraba y la sombra que me seguía se hacía más tangible, como una presencia que podía sentir a mi lado. Busqué ayuda desesperadamente. Primero fui a una iglesia cercana, donde el sacerdote me escuchó, pero solo pudo ofrecerme oraciones y bendiciones. Le conté todo, desde el ritual hasta la nota, pero él solo me advirtió que esos pactos se sellaban con la sangre y que romperlos no era sencillo. Luego intenté acudir con un curandero que decían que tenía experiencia con casos así. Él me explicó que la marca que llevaba era una deuda espiritual, un contrato invisible con fuerzas que no entienden nuestra lógica, y que para romperlo debía pagar un precio equivalente, algo que no me quiso revelar en detalle. Desesperado, empecé a investigar por mi cuenta. Encontré casos similares, historias de personas que habían vendido su suerte y luego desaparecieron o terminaron en situaciones peores. El curandero me recomendó un último ritual, uno que podría liberar mi alma, pero que implicaba un sacrificio personal profundo. Me explicó que debía realizar el ritual en un lugar apartado, durante la noche más oscura, llevando conmigo un objeto muy personal y enfrentando lo que la marca quisiera mostrarme. El día que preparé todo para hacerlo, sentí que la sombra era más fuerte. No solo me seguía, parecía que intentaba detenerme, que no quería que terminara, pero no podía rendirme. Si seguía así, sabía que terminaría destruido. Llegué al lugar señalado, un viejo bosque al borde de la ciudad, donde la oscuridad parecía más densa y el silencio absoluto. Comencé el ritual con las instrucciones precisas. Encendí las velas, coloqué el papel con mi firma sangrada y recité las palabras indicadas. De repente, sentí un frío intenso y la sombra apareció frente a mí, densa y oscura, casi humana pero sin rasgos claros. No había miedo, solo una mezcla de desafío y tristeza. La sombra me habló sin palabras, transmitiendo imágenes y emociones. La deuda que había contraído, el precio que debía pagar, y la elección que tenía. El ritual terminó, y sentí que algo en mí había cambiado. Pagué un precio alto. Perdí años de mi vida en esa noche, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Cuando regresé, la sombra ya no me seguía, pero algo dentro de mí estaba marcado para siempre. Mi salud mejoró, mi suerte siguió, pero ya no soy el mismo. La marca está en mi alma, y sé que siempre tendré que cargar con ella.